Estás saturado del bombardeo de información mentirosa, manipulada y del caos mental. Por culpa de los ataques de ingeniería inversa, entró en corto tu sinapsis eléctrica. Estás fantaseando con que tu héroe, ídolo, salvador, gobierno o deidad divina te resuelva, salve y ayude a salir de esta trágica tormenta. Yo soy. Te enseñaré a practicar desde la experiencia de mi lucha en batallas. Exploraremos juntos desde muy dentro de nuestro ser, descubriendo realmente lo que hay en la caja de Pandora. Quedarás fascinado y maravillado con lo que vas a encontrar. No me creas. Practícalo y compruébalo tú mismo. Yo solo, tú solo y él solo. Un hola para todos. Aquí, desde mi canal Jinete Trascendiendo Humanos. Jinete, los propios jinetes que nos han estado cabalgando a nosotros durante 200 años de la existencia de las democracias y la vez que nos censaron para poder seguir pagando los impuestos y todo el mundo quedara planillado desde la época de la revolución de los masones, Bolívar, Santander, Nariño, todos los próceres que nos meten a nosotros en adoctrinamientos en las escuelas y nos los hacen ver como los ídolos, y resulta que fueron los que más masacraron y los que más esclavizaron y hicieron. Lo más relevante es unirse con los masones de Europa, que fueron allá, los adoctrinaron. Ese adoctrinamiento lo trajeron ellos, les enseñaron cómo era la agenda y cómo era su cronograma. Eso mismo está sucediendo con el presidente que tenemos nosotros acá, el señor Gustavo Petro. A él, cuando se desmovilizó del M-19 en los años 80, a finales de los años 80, él venía de la FARC, pasó al M-19. Según fuentes y según servicios de inteligencia que han estado llevando un cronograma y una trazabilidad de nuestro presidente acá en Colombia, él venía de la FARC y es un infiltrado en la FARC que lo mandaron para el M-19. Allá en el M-19 sabían que se iban a desmovilizar y iban a tener su partido político y tenían más posibilidades de llegar a las élites porque ellos están unidos siempre con las élites. Son los que les dan las agendas, les dan los cronogramas, les dan todo su adoctrinamiento y sus enseñanzas. ¿Para qué? Para que se monten en la cúspide de la pirámide de cada país. Por eso cuando él llegó y se hicieron la desmovilización y hicieron el pacto con Virgilio Barco, que era el presidente, después se montó Gaviria, que ya estaban estableciendo los grupos al margen de la ley, que eran los paramilitares desde los años 80, y siguió la continuidad. Después se fue a la constituyente. Después de esa constituyente, detrás de Antonio Navarro, le estoy hablando todo porque yo todo eso lo veía en directo de las noticias. Yo lo viví y tengo el recuerdo plasmado de esa trazabilidad en que hemos estado nosotros y la historia que nos han contado mentirosa desde las escuelas. Yo no fui adoctrinado, estudié hasta quinto primaria, por eso es que tengo tanta información, porque no me adoctrinaron y no he sido separado en esa desunión y esa guerra entre nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Para darle los puestos políticos a cada desmovilizados, que porque estaban amenazados por los paramilitares, le dieron un puesto agregado militar, diplomático con el paramilitar Carlos Arturo Marulanda, que después fue juzgado por paramilitarismo y por la masacre de Versalles, una finca que tenía de la familia de ellos. Y con los paramilitares de la costa hicieron las masacres más grandes para poder desalojar a las personas que habían invadido ese predio. Y por eso fue juzgado y condenado. Todo eso no lo estamos inventando y es la trazabilidad. Él es el jefe político en ese momento porque era el cónsul en Bélgica. Allá en Bélgica estuvo con Pedro Sánchez, el presidente de España, que está haciendo todo la Agenda 2020-2030.
Eso es lo que están haciendo, las agendas marcadas en cronogramas por sus amos, desde el Foro Económico de Davos y todas las élites que han estado gobernando este plano dimensional, este pedacito de tierra donde nosotros aterrizamos, pero los gobernantes que están detrás de la cortina, que nadie los ve, pero sí se incrustan en esos seres que son el costal de abono, porque esto es un costal de abono, esto es un costal de abono que nosotros tenemos abonado, ¿para qué? Para que se incrusten y nos parasiten, y con ellos sí vienen los huéspedes y se hospedan ahí totalmente. Por eso ellos son sin escrúpulos, son indiferentes, insolidarios, solamente agarran la retórica, la narrativa para decir todo lo que los discursos programados que nosotros tenemos incrustado en nuestro software, y poder empezar a establecer las órdenes y ser los sumisos, arrodillados, y empezar nosotros a estar doblegados porque somos obedientes. Y de este adoctrinamiento viene desde las escuelas, que nos meten ese cuento de los héroes, los salvadores, los grandes ídolos, los grandes patriotas, y por eso ahora nos separamos nosotros en una lucha constante y en un combate entre nosotros mismos, que entre los patriotas. ¿Por qué? Porque los patriotismos y toda esa retórica y toda esa narrativa y todo ese adoctrinamiento y esos dogmas obligados desde las escuelas y de los colegios, y la adoración que le hacen a todos estos personajes masónicos, ¿qué es lo que hacen ellos? Siguen el mismo legado para seguir dominando el pueblo y hacerle la separación. Hoy estamos en estas luchas sociales de desigualdad social, entonces llegan los progresistas a equilibrar la balanza, y resulta que son los peores. ¿Por qué? Porque ellos ya les dan la agenda y les dan la esperanza al pueblo de que el pueblo tiene esa programación, y siempre nos meten en la retórica de los discursos establecidos en un guión para decir que hay esperanza, y juegan con la esperanza de los seres humanos que están en una decadencia. ¿Por qué? Porque ahí no hay mucha ignorancia, la ignorancia de la mula, porque ya nosotros estamos, no la del burro, porque esto es una ignorancia ya de la mula. Eso es lo que sucede, y esa separación, esa lucha, pero entre nosotros. ¿Por qué? Porque está la derecha, la izquierda. Eso es una mentira. Ahí no hay ningún partido político que sea independiente, indiferente a los amos del mundo. Igualito que lo estaba Pedro Sánchez, que se crió en las universidades de Bélgica, que allá donde adoctrinan a todos los políticos en Europa. Después Petro se vino para Colombia, lo amenazó los paramilitares, se fueron para Estados Unidos, habló con David Rockefeller, las grandes familias que nos han tenido sometidos en esta inmundicia de programas que nos han establecido con la medicina y con una cantidad de médicos desde las universidades que los preparan en Oxford, Harvard, allá donde van todos los hijos de los legados masónicos que se van, y de allá los adoctrinan. No los adoctrinan, en un principio les dan todo la agenda, y les enseñan cómo es que deben gobernar a los sumisos, a los ignorantes y a los que no quieren salir y despertar y hacer esa conciencia. Entonces están los de la fiscalía. Les voy a hablar de la fiscalía. Esos son personajes que ya me han venido gobernando desde hace 200 años en la ultraderecha, la derecha, los conservadores, los militares, y ahora tienen sus delitos, pero todos esos personajes van a caer porque viene una recogida. Hay unos países, hay unos gobernantes, hay unas especies que están en una alianza. ¿Para qué? Para tomarse el poder a nivel planetario, que ya se lo tomaron. Ellos son los que están agarrando a los que ya no les sirven y que ya saben los delitos que tienen, y los van a recoger, se llámese Uribe, llámese Santos, todos esos personajes que hicieron atrocidades con la humanidad, de la derecha, de la izquierda, todos esos personajes que ya tienen su pacto clausurado. ¿Por qué? Porque ya no les sirve para los propósitos oscuros, secretistas de esos estados profundos, de la pirámide del que todo lo ve, de los Illuminati, los masones, de los Házaros, los sionistas, el Opus Dei,
todas las organizaciones criminales, pero todo está en conjunto. ¿Por qué? Porque ellos están gobernados. Y no están los demonios que están en los otros planos dimensionales. Allá están ciertos seres que yo desde mi canal les voy a decir quiénes son realmente. ¿Por qué? Porque yo he tenido una información directa. Yo no estoy copiando ni pegando desde las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Después don Petro llegó acá, se siguió porque siempre ha estado desde los finales de los años 80, ha estado con las élites que están gobernando acá en Colombia. Él no se montó ahorita nomás. Viene desde el año 1988-89, cuando hicieron el pacto de paz con los M-19 y llegaron a la cúspide del Palacio del Nariño, allá donde están reunidos toda esa jauría de mentirosos y alumnos y empleados de los seres de las otras dimensiones que están incrustados en ellos. ¿Para qué? Para poder gobernar y seguir gobernando estos países y sobre todo en los días de desarrollo con las grandes potencias que nosotros han estado sometidos, robando nuestras riquezas y utilizando a nosotros solamente para vivir de nuestras energías, de las angustias, las necesidades, de la pobreza, del miedo por el conseguir por el hambre y las necesidades. Eso es que nos produce a nosotros miedo, nos incrementa el miedo. ¿Para qué? Para que nosotros vibremos en esa frecuencia y ellos incrustarnos y alimentarse de eso. Siguió con el Senado, hizo todo el curso, pero él no se ha bajado de eso. Ningún político que se pare en ninguna parte del mundo, en ningún país, llámese Trump, llámese Putin, llámese Xi Jinping, cualquier gobernante que crean que son de la alianza son de los que van a quedar gobernando, pero porque ya ellos están en otro nivel y son los que van a estar sobre la cúspide de la pirámide. Y todo viene de toda la creación desde que nosotros nos han metido el cuentico y las mentiras de las narrativas mentirosas. Aquí no hay gobernante que vaya a cambiar, solamente vienen a cambiar el discurso de que sí va a ser para el pueblo. Hoy nadie casi salió acá en Cúcuta y usted mismo van a dar cuenta que casi las marchas fueron muy mínimas. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación todavía son de los que están gobernando, los de la derecha, y por eso no le dan esa masificación. Pero si sacan una manifestación en contra, ¿para qué? Para dividirnos, divida y seguirá asesinando. Eso es lo que están haciendo, dividiéndonos, nosotros comiendo cuento. ¿Para qué? Para seguir en esa estupidez mental, la del burro, de la mula, la tequera, y esa es la oscuridad. Y vamos a continuar así. Entonces no podemos nosotros continuar en esta narrativa, esta mentira repetitiva para que nosotros nos sigan controlando. Y nosotros arrodillados, sumisos, obedientes y siempre en la frecuencia que ellos nos incrustan para tenernos ahí. Y otra cosa que les voy a decir, a mí me llevan baneado, pero nosotros podemos quitar ese baneo y esa censura que me llevan a mí en el canal. Denle like, no me gusta pedir nada, denle like, pero sí el like. Voy a sacar un video donde les voy a mostrar cómo es que me quitan los likes, me quitan los suscriptores y me llevan súper baneado. ¿Por qué? Porque estoy dando la verdadera información. Tan poquitos suscriptores que ustedes ven, pero es el impacto de la información que les estoy dando y el mensaje que les estoy compartiendo a ustedes. Denle like, suscríbanse, compartan y se van a dar cuenta que vamos a romper todos esos algoritmos. Hasta la próxima y voy por ustedes.